Hola a todos, bienvenidos al cuarto capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast, ¿Qué hay que pensar? orientado a la psicología del desarrollo. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Honduras y en esta ocasión me acompaña Gustavo Rivera. Héctor Hernández. y mi persona es Rivera. En esta ocasión, en este episodio en particular, nos vamos a centrar en un tema bastante importante y bastante presente en todas las culturas, que es el trabajo, pero específicamente en la adolescencia y la adultez emergente. Vamos a explorar su importancia, sus pros y sus contras, si de verdad podría ser considerado un tipo de opción para los adolescentes o si es algo que los perjudica en vez de que les ayuda en su desarrollo como personas a nivel social. ¿Qué es? Amar y trabajar. Esta fue la respuesta que dio Sigmund Freud cuando le preguntaron cómo se identifica una persona psicológicamente sana. También Erik Erikson nos dijo que las tres cualidades que debe tener una persona al momento de desarrollar su identidad es el amor, la ideología y el trabajo. Podemos ver el trabajo como una parte esencial de la identidad de una persona. En este caso, lo vamos a enfocar en la adolescencia, ¿verdad? Aunque me gustaría recordar que cuando somos niños, ¿a qué jugamos nosotros? Vocación, profesión. Así es. Es bastante curioso cómo en la naturaleza los animalitos, los perros, los gatos, las hienas, los leones, todos estos animales de la vida salvaje, cómo se entrenan para la vida adulta, jugando. Prácticamente como imitando lo que es en la mente de ellos lo que es el trabajo. Así como ellos mediante el juego se preparan para la vida salvaje, nosotros nos preparamos con el juego para enfrentarnos a la sociedad, porque es algo muy importante en todas las culturas que todos sus miembros sean productivos. Entonces, yo me acuerdo que cuando era niño tenía muchos juegos y muchas fantasías de estar jugando, ¿verdad? Como por ejemplo jugar al obrero, al doctor, al maestro. ¿Qué otros juegos creen? Yo recuerdo que como en mi infancia tenía muy presente que quería ser o médico o veterinario, preferiblemente veterinario. Entonces yo tomaba los peluches que tenía en esa época hasta de mi hermana y les aplicaba algún tipo de problemas a propósito, o sea, le quitaban un botón, lo rajaba con la tijera, con un cuchillo, le quitaba una oreja, algo así. Y las típicas herramientas que tenía era, yo qué sé, un hilo y una aguja y me ponía a costurar, ya está mejor. Entonces me ponía como que desde que pase el siguiente paciente. Y mi hermano me ayudaba, era mi secretaria. No sé si los doctores tengan secretaria, creo que no, pero mi mente de niño, enfermera asistente. En mi mente de niño tenía secretaria. Entonces ella me ayudaba, me decía, bisturí, me daba una aguja. Hilo, me daba una lana y así me ponía a costurar eso y decía, ay, ya está mejor, una paleta ficticia y tal, así. Y otra cosa es que no solo imitamos profesiones, más bien imitamos lo que nuestros padres hacen o lo que creemos que. Por ejemplo, hay una gran diferencia en cómo es el juego de las niñas en la imitación a cómo es el de los niños, ¿verdad? Las niñas a qué juegan. A las muñecas, a las Las casitas. muñecas prácticamente simulan lo que es el cuidado de niños, prácticamente con las muñecas. Simulan más acciones orientadas al cuidado del hogar. ¿Y por qué? Porque obviamente eso es lo que ven reflejadas en sus madres. Si, por ejemplo, en las películas que juegan los niños, ¿verdad? Que el papá a ponerse el portafolio, porque el papá va con el portafolio. Ponerse los zapatotes. Sí, a ponerse los zapatotes, las niñas los vestidos, a jugar a la mamá, las niñas a la cocinita también. Los varones a qué juegan, juegan a la construcción. Bueno, y al final todo esto también está constituido por los roles de género. Claro. Ahora, cuando hablamos de trabajo y más ya, yendo a fondo lo que es el tema, hablamos de trabajo, la identificación no tiene que ver mucho con el trabajo en sí, sino es con las responsabilidades. Que básicamente en la adolescencia se les pone como cierta responsabilidad a los jóvenes para que ellos vayan entendiendo cómo es el mundo ya adulto, ya lo que es el mundo laboral incluso. Pero siento también de que es un aspecto bastante, que ayuda bastante en la adolescencia cuando queremos introducir a un adolescente a un tipo de responsabilidad de trabajo, es prácticamente de infante, puedes poner como de 4 o 5 años cuando le pones un tipo de responsabilidad pequeña, leve para su edad, para su entendimiento, ya sea algún tipo, ordenar los juguetes que tiene, eso ya lo considero como un trabajo porque es algo que está haciendo que normalmente no hacía antes, o sea, puede ser cualquier tipo de labor, como ya cuando está más grande, tú te encargas de lavar los platos, tu hermano se encarga de barrer el piso, de barrer el solar, yo qué sé, y ya tienen como ese sentido de responsabilidad a hacer alguna labor extra. En cambio, cuando ya estás más grande, ya tienes ese sentido de que tienes que ir a trabajar o querés trabajar por cuenta propia, porque incluso a muchos nos suele pasar de que
no es porque nos obligan, nos digan, ve a trabajar, sino que nos da ese sentido de que yo quiero trabajar, yo quiero como tener mis propias cosas, yo quiero como valerme por mí mismo, porque en mi Ese caso, sentimiento de ajá, independencia. sí, autonomía a mí Autonomía. me Ajá. pasó. Entonces, cuando ya tenés ese sentido de que, pero ya sé hacer estas cosas, ya me siento bien con todas las responsabilidades, me siento capaz de hacer estas cosas. Entonces, eso ayuda bastante a que el cambio de un adolescente para adolescente que va a trabajar, o sea, porque el ambiente en el que un adolescente está normalmente es la escuela, su familia, y el laboral es muy diferente, mucho más complejo y muchas veces a alguno le puede asustar. Entonces, esa transición es menos abrupta cuando ya tenés ese sentido de responsabilidad antes que tenías con labores domésticas o labores diferentes o trabajos que tuviste en tu adolescencia. Sí, pero es que el objetivo de poner labores a los niños desde pequeños es eso, que desarrollen ciertas competencias que les vayan ayudando en la vida real, porque también tenemos que aprender a valernos por nosotros mismos, ¿verdad? No todo el tiempo vamos a estar en casa de nuestros padres, Ujú. debemos desarrollarnos. Y también el que la escuela sea tan estricta, un horario establecido y todo eso, también es una parte de una preparación para el mundo real. Sí, bueno, no también, no solamente es estricta en cuanto a horarios, sino en cuanto a vestimenta. Ajá, sí, Ujú. porque uno cuando va a trabajar no va como quiere, ¿verdad? Sí, Reglamento, el uniforme, todo. porque no se imagina, vaya, un ejemplo, un albañil yendo Con mm, traje. con traje, Sí. exactamente. O O, yendo con una camisa desmangada cuando podría afectarle el sol. sí, También eso ayuda también en lo que es el respeto a los rangos, ¿verdad? Como Claro. que sabe, como tú ya sabes que esto tiene que ver bastante con la socialización, ¿verdad? Y cómo nos movemos en la sociedad. Sabemos que en la sociedad hay rangos y culturalmente, Y ¿verdad? desde casa En se nuestra ve. familia, sí, en nuestra familia están los rangos de los padres, ¿verdad? Sí. En la escuela los maestros y ya en el trabajo, pues nuestros jefes o superiores directos. Ujú. sí, mencionaste lo que es sociabilización. Sí. También recuerdo que en el trabajo se va a socializar también, Claro. aprender a trabajar en equipo. Sí, el No, trabajo en equipo es un aspecto clave para todos, no para podemos todos, hacer ¿verdad? nada si estamos realmente hackeando. No, yo hacer las cosas como yo quiera, no quiero hablar con nadie, a mí no me importa, porque eso no nos va a servir de nada si lo único que queremos es, si de plano no nos gusta nuestro trabajo, pues, ¿qué nos va a servir eso realmente en que no queremos hacer las cosas? Nos va a servir mucho más saber socializar, interactuar con los demás, adaptarnos a las diferentes circunstancias. Sí, es que establecer relaciones interpersonales sanas es uno de los factores más importantes al momento de la satisfacción laboral, Y que también favorece lo que es al buen bienestar psicológico de las al bienestar personas. psicológico, Exactamente. exactamente. Bueno, muchachos, me gustaría empezar este tema con una pregunta, y es el que, ¿cómo creen ustedes que el trabajo debería afectar el desarrollo de un adolescente? Pues básicamente afecta con las horas de trabajo a la semana, porque como está en pleno desarrollo, ocupa lo que es prácticamente menos horas que un adulto. Así es, son máximo 10 horas a la semana, ¿verdad? Sí, Más sí, tiempo que eso, pues exceder ese tiempo, aparte de que es un delito en Honduras, también podría afectar su bienestar psicológico. sí, el desarrollo, porque prácticamente si trabaja más de esas horas que dice el estudio, estresaría lo que es al adolescente y por ende le afectaría lo que es el desempeño en sus estudios. Así es, y así como si nosotros como adultos prácticamente no tenemos un equilibrio entre el trabajo y la vida, no digamos un adolescente que tiene más inmadurez, cómo él podría establecer este equilibrio entre sus tareas, asistir a la escuela, trabajar, ¿verdad? Y también tener tiempo para entretenimiento, ocio, relajación, porque eso también es importante el descanso. Sí, y también lo que es, bueno, recordemos que como el adolescente aún no tiene, como quien dice, un sentido de pensar qué pasaría si no trabajo o, no, o si Cierto. trabajo. La Entonces, madurez. básicamente, si Ujú. le harían trabajo excesivamente, se estresaría demasiado. O también si le harían trabajo que no le dicen por qué tiene que trabajar, porque a veces solamente le dan un por qué, porque sí, y ya estuvo. Cierto. No ve la importancia o la posibilidad de que le pueda ayudar a beneficiar en su desarrollo y Sí. llegar a un tipo de madurez más temprana. Ok. ¿Y ustedes saben pues, qué requisitos requiere, valga la redundancia, un adolescente para poder trabajar en Honduras? Pues hasta donde yo tengo entendido, requiere básicamente un permiso especial de la Secretaría de Trabajo, Ujú. obviamente junto con el padre que autorice que el menor, que tiene que ser mayor de 14 años igualmente, tenga la disponibilidad de trabajar en el negocio que se le requiera.
Creo que tiene que tener, no estoy seguro si es de entre 2 horas o 4 horas 4 horas, a las 4 horas. al día. Sí, prácticamente la mitad de una jornada de un adulto. Sí, entonces y también tiene que, porque tiene que contar con un ambiente apto para un menor. Sí, Porque porque si tomamos en cuenta de que no es un niño, pues tampoco es un mayor de edad. Entonces tiene que estar libre, por ejemplo, de palabras o conversaciones que no está apropiado para que el niño esté integrado ahí, alcohol, cualquier tipo de ambiente inapropiado que no esté apto para él, básicamente. Y que tenga tiempo suficiente, como mencionaron ustedes, para sus tareas, porque tiene que tener, eh, o sea, básicamente sí o sí tiene que estudiar. sí, tiene que estudiar, porque no le pueden dar ese permiso si no está estudiando. Tiene que Sí. tener tiempo para estudiar, para sus tareas y para ocio, como mencioné anteriormente. Y tengo también entendido de que hay una supervisión por parte del Sí, Ministerio del Trabajo. tiene para ir a supervisar el Y local o el también negocio donde va a ir a trabajar. tengo entendido que tiene que ser en caso específico, que prácticamente solamente tenga que ir lo que es el adolescente a trabajar sí o sí, ya sea porque tal vez los padres no pueden o especificar el por qué. el por Sí, qué. Ajá. Sí, tiene que ser bastante específico. porque por lo general se supone de que desde la vista o perspectiva de ellos, ¿para qué ocupar trabajar a un adolescente? Sí, es cierto. Exactamente. Pero ahora hablemos de la realidad del trabajo en Honduras. La mayoría de adolescentes aquí, no es como en las películas, ¿verdad? Que hubiera a trabajar al McDonald's al medio tiempo, Venden limonadas en la calle. vender limonadas en la calle, capaz Sí, una o salsa. sea que prácticamente en cada cultura es diferente. Sí, pero allá hay una mayor potenciación de lo que para desarrollar la autonomía de los adolescentes. Aquí no, aquí lo que en realidad hay son trabajos informales y mal pagados. ¿Cierto? Sí, eso es cierto. Muchas veces ni siquiera existe ese permiso que mencioné anteriormente para contratar a un menor de edad. Incluso al verte que es un menor de edad y no puede contar o darle sus derechos laborales, se pueden aprovechar o incluso llegar a la explotación laboral con un menor. Así es. ¿Alguno de ustedes tuvo algún trabajo en su adolescencia? Bueno, si cuento lo que es el negocio que tenía mi mamá cuando yo era adolescente, sí, porque prácticamente yo le ayudaba. Sí, Tal vez pero no era exagerado, pero sí le ayudaba. al menos no te explotaron. Al menos yo sí tuve mucho trabajo en mi adolescencia y la verdad que puedo decir que a la edad de los 14, 16 años tenía una jornada tal vez hasta mayores que que un adulto podía tener. Más de 8 horas trabajaba. Más de 8 horas a veces. Esto sucede aquí más en las zonas céntricas de Honduras, ¿verdad? Donde están los mercados, bodegas y cosas así. Pues la verdad, ahí cuando el trabajo es una necesidad, pues a uno le toca acomodarse. Recuerdo una vez que en un 24 de diciembre, aquí se celebra el 24 de diciembre, ¿verdad? Llegué, comenzaba a las 6 de la mañana. ¿Y saben a qué hora llegué a mi casa ese día? Ah, No, al día siguiente, casi el 25, llegué a las 2:50 de la mañana, porque estaba trabajando en esa bodega. Y sin horas extras. Eso no eran horas ¿no extras. eran horas extras eso? No eran horas extras. Así está. Y esto es algo que vive mucha gente, muchos adolescentes y también hasta adultos en Honduras, que gracias a su necesidad, pues se ven obligados a aceptar esta clase de agravios, porque sí es un agravio hacia la persona. Porque, y lo peor, el pago no era tan bueno, ¿verdad? Porque solo te pagan para sobrevivir prácticamente, para que vayas a trabajar, no para Me vivir. imagino que pensaban de que eres adolescente que vas a ocupar vos. Pues sí, y la verdad sí necesitaba. Entonces, estas son las clases de experiencias que puede encontrarse uno allá. Y la verdad es muy difícil de que un adolescente que trabaja en estos sectores pueda desarrollarse como profesional. Muy, muy difícil. Lo primero que te preguntan es, ¿vas a estudiar? Porque aquí no podemos tener a gente que quiera estudiar porque no tenemos para darles ese tiempo. O sea, las personas que comienzan en estos lugares así, generalmente se quedan ahí, porque no tienen otra Es que me alternativa. imagino que también el jefe del negocio probablemente debe pensar, yo estoy contratando para que trabajes. No le va a importar mucho si tú quieras crecer. ¿Sí? Tú Y quieres aparte, yo ocupo que funciones aquí. ¿para qué quiero un psicólogo en mi bodega? Por ejemplo? Sí, Bueno, esas son las clases de cosas que vemos aquí y la verdad es bastante indignante si lo vemos desde retrospectiva. Sí, mira, desde mi punto de vista yo no tuve que trabajar en mi adolescencia. Te lo juro que el primer trabajo que tuve fue el formal en el que estoy trabajando actualmente. Pero sí he visto como adolescentes que tienen a trabajar en los adultos tempranos también, como en las bodegas, en restaurantes, haciendo mandados o ayudando en negocios familiares. Incluso ni son familiares, que son conocidos, que son del amigo, que del niño que trabajaba ahí, que
no es bueno para la escuela, y él no venga a para aquí, le dice, como en las ferreterías, las tiendas, las barroterías. Yo me acuerdo que yo mensualmente voy a traer, vaya, los víveres ahí de la Despensa. exactamente. Y lo que yo siempre me encuentro que ver es que siempre están adolescentes, porque son, incluso yo creo que son menores que yo. Y siempre están como que cargando, sacando los cargamentos grandes, todos los sacos, los fardos de diferentes tipos de productos. Y no es que se les trate bien, porque los jefes, incluso aunque sean menores de edad, siempre les reclaman, les meten demasiada presión, los tratan mal hasta con palabras, otras malas palabras ahí. Y también el ambiente al que están expuestos. Exactamente, porque están abiertos, porque es un trabajo en la calle, hay demasiada gente, el lugar es muy reducido y tienen que estar cargando y descargando, sacando todas esas cosas en conjunto, todo junto, imagínate. Viendo alcohólicos, Sí. otras cosas que no podemos mencionar porque nos desmonetizan. Te monetiza. Bueno, el punto es de que esto no es algo que solo se vive en Honduras. Aquí podemos hablar de trabajo adolescente, pero también de trabajo infantil, ¿verdad? Esto es algo que se ve mucho en zonas como África, Asia, ¿verdad? Y aquí también estamos con los cafetales, la gente que corta café. En Cierto. otros lados son las grandes fábricas de ropa, ¿verdad? Tal vez no nos bajan el video por eso. Sí. Podemos ver Y es que es bastante cuestionable porque nosotros O sea, somos que conscientes de la problemática, sí, pero el tema es bastante complejo porque algunos están a favor, otros en contra. es que eso lo Aparte quería de eso, el decir. impacto psicológico que tiene el adolescente si está trabajando. Es o que, sea, permíteme, solo una cosa. Si a mí viene alguien de derechos humanos a la bodega donde yo estaba trabajando y decirme que saquen a ese muchacho que él no puede trabajar porque es menor de edad, yo me hubiera molestado con él más bien, porque la necesidad. A lo que quiero llegar es de que con esta problemática es de que hay un mercado, un consumismo. Pero ¿qué pasa? Que estos niños son el sustento de su hogar, ¿verdad? Vamos sí. y digamos todos, no compremos en Chain, no compremos en Chain, Es que saboteámoslo. exactamente lo que yo quería decir cuando mencionaste lo de ropa, Fábricas. de que básicamente esos niños son los que están trabajando ahí con él. Y nosotros podemos estar conscientes, porque estamos conscientes de que están trabajando incluso con pésimas condiciones. Pero nosotros no es como que nos vamos a ir de gordo, ya no compremos aquí, para que no estén trabajando y tal, pero eso que les afecta a ellos. Positivamente no creo. No. Entonces, es como que es una doble cara, por así, porque básicamente nosotros, desde nuestra perspectiva de querer como que ayudar, entre comillas, no estamos ayudando en nada. Y es bastante crudo porque tú te pones a pensar en la clase de condiciones que deberían estar viviendo ellos actualmente, sus familias. Y el gobierno de sus países, Ujú. tanto como el nuestro también, ¿verdad? Que no se enfocan en el desarrollo y también en el bienestar de las niñas. No. Ok, chicos. ¿Ustedes creen que la escuela dota de las competencias necesarias a los adolescentes para desarrollarse en un mundo laboral? ¿Cómo fue la experiencia de ustedes en la transición de la escuela al trabajo formal? Bueno, desde mi perspectiva fue bastante aislado porque justamente yo me fui a graduar cuando ocurrió todo esto de la pandemia, entonces no tuve la capacidad y la oportunidad de irme a dar una primera vista, a desempeñarme laboralmente en la práctica laboral como muchos otros. Entonces no tuve como esa primera vista sobre cómo es el mundo laboral, fue hasta que yo pude tener la capacidad de ir a una entrevista de trabajo para que me entrevistaran, para empezar a solicitar trabajo. Y sí fue bastante abrumador porque sí me dieron como que una primera instancia, una primera vista de cómo iba a ser, qué debería decir y tal, tal. Pero siempre estaban esos nervios y que yo siento de que una persona que ya tuvo en la primera vista una práctica profesional, pues ya lo tenía controlado. Y aunque en mis últimos años de bachillerato ya me daban como esos reglamentos y esos conceptos que yo ya fui a ver a mi trabajo, porque justamente estoy trabajando de lo que estudié en bachillerato, pues estoy en el ambiente básicamente. Entonces ya tenía esos conceptos claros o ya tengo como que ese manejo de que, esto es por esto y es por aquello, porque por ejemplo yo me gradué de control de calidad y producción, entonces yo estoy trabajando en un ambiente en el que está estos conceptos siempre día, como por ejemplo, bueno, la redundancia, calidad, ergonomía, entre otras cosas, entonces ya tengo como que esa primera vista que ya había visto yo en el colegio, en la escuela. Bueno, usted error, lo que fue en plena pandemia no pudo hacer lo que es la práctica, en cambio yo sí hice lo que es práctica profesional, ya hace varios años, por cierto, ya me hicieron sentir más viejo, pero bueno, que si la escuela nos prepara hasta cierto punto, es hasta cierto punto, tan siquiera lo que es el conocimiento de teoría,
porque no es lo mismo la teoría que la práctica, eso lo tenemos bien claro. En cambio, yo me gradué de lo que es bachillerato en contaduría y finanzas, aunque en la práctica en sí yo no la hice específicamente en esa área, pero sí una área similar donde prácticamente llevo inventario, ya que yo hice la práctica en el Leonardo Martínez, pero lo que es en la área de oficinas, lo que ya el área en sí ya se me olvidó el nombre, pero sí se maneja el inventario de prácticamente de todos los bienes de lo que es el Leonardo, como ejemplo sillas, escritorios y todo eso. Así que Para quienes no sepan, el Leonardo Martínez es un hospital. Ah, sí, 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 sí. sí, es cierto, no debo mencionar que era un Los medicamentos hospital. no entran ahí. Eh, en sí no me acuerdo de haber visto lo que eran medicamentos, así que creo que no. O tal vez no te lo dejaron a tu Sí, disposición, porque Sí, obviamente. porque también son cosas un poco más delicadas y son de mayor compromiso. Pero en esa experiencia, ¿estabas preparado con las competencias necesarias para desarrollarte? El único detalle en el cual le faltó lo que es a la escuela prepararme fue en la área de computación, puesto que en aquel entonces era muy difícil de que nosotros tuviéramos el acceso a lo que es el laboratorio, porque además estudié lo que es jornada nocturna, entonces lo que es el laboratorio estaba cerrado, lo que era jornada nocturna. Entonces me limitó eso, pero eh, prácticamente porque mi madre me dijo, saca un curso de computación o algo aparte para que te ayude a lo que es el estudio. Ese curso que yo saqué antes de la práctica a mí me ayudó, porque por lo menos a mí me dio la confianza de tocar una computadora. mm, Entonces, cuando llegué lo que es a hacer la práctica, ese curso a mí me ayudó porque lo primero que preguntaron, las primeras preguntas fue, ¿quién sabe manejar computadora? Y entonces, como yo había sacado el curso, tenía la confianza de decir sí. Entonces yo dije que sí y me llevaron lo que es a ese departamento y ya me enseñaron lo que tenía que hacer, que era sencillo. Pero si yo no hubiera tenido la confianza de tocarlo con una computadora, yo hubiera dicho que no. Entonces, por ahora les digo que en cierta manera ayuda hasta cierto punto. porque además tú fue por tu cuenta propia que te dijiste capacitar en Pero eso. imagínate también, esta escuela tenía la obligación de darte una educación completa. Estuvieras en jornada nocturna, invierno, verano, crepúsculo, no sé, tendrían que haberte dado lo que es la introducción a lo que es informática. O sea, eso es Sí, algo que ya tuviste que tú hacer aparte. Aparte, ahora yo desde mi experiencia, ¿verdad? Tuve una educación bastante deficiente. Prácticamente quedé muy insatisfecho con lo que es la vida real. No siento haber aprendido nada. No sé, seré yo o qué será. Pero no siento haber aprendido nada de lo que es el mundo laboral en sí. en eso tenés razón, ya que incluso lo que es en la educación de la escuela, colegio, incluso universidad, me atrevo a decir, se ve bastante limitada en cuanto a enseñarnos lo que es el manejo de finanzas personales. Sí. Y eso ayudaría no solamente a la edad financiera, en lo que de que pues, somos pequeños deberíamos tener una conciencia y una aprendizaje, madurez financiera Sí, para básicamente algo tan importante. bueno, a mí en sí, en la casa me inculcaron, un hermano, para ser más específico, el ahorro, pero en sí el ahorro prácticamente solamente es una pequeña parte de lo que es las finanzas personales, porque yo no, de forma autónoma he capacitado, por ahí decirlo, aunque me falta mucho por delante, seguir aprendiendo lo que es el manejo de finanzas personales. Ok, otro punto importante que quiero comenzarlo a tocarlo con mi experiencia es de que lo que yo estudié fue bachillerato en ciencias y humanidades. ¿Qué pasa aquí? Yo no quería estudiar bachillerato en ciencias y humanidades acelerado. Para que no sepan, acelerado es que es un curso Intensivo. intensivo prácticamente que lo pasas rápido, un año, 2 años, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa? Yo no tenía para costearme lo que en verdad yo quería estudiar. Yo quería estudiar informática, porque es lo que a mí siempre me ha gustado son esto, las computadoras, y la tecnología, ¿verdad? Pero yo no pude costearme esto. Entonces, ¿a qué voy? Que nosotros no estudiamos lo que queremos a veces, estudiamos lo que podemos, A lo que en está a nuestro alcance. lo que Sí, está en nuestro alcance. Y la verdad, para mí es un golpe de realidad, por decirlo así, porque a veces uno quiere hacer
ciertas cosas, estudiar ciertas cosas, la vocación, ¿verdad? Pero al momento de elegir una carrera para toda la vida, hay ciertos aspectos que los adolescentes deben tener en cuenta, lo que es desde la personalidad, qué es lo que nos gusta, a qué sentimos esa Las como habilidades conexión, natas. y las qué habilidades innatas tenemos. También está la gente que elige lo artístico, ¿verdad? Dedicarse a algo artístico, ¿por qué? Pero es que también es bastante complicado porque, bueno, desde mi experiencia, desde pequeño yo tenía como que, claro, hasta como adolescente, yo quería como tenía esa vista muy nublada de que, ay, yo quiero dedicarme al arte. Porque desde pequeño yo tenía como que ese gusto por la creatividad, por la creación de cualquier cosa, porque no solo me refiero como a la pintura, sino como a la escritura, dirección, actuación, ese tipo de arte siempre me cautivó bastante Poesía. desde pequeño, exactamente. Entonces, cuando tuve ese golpe de que mi familia me dijo, pero es que esto no te va a servir, entonces yo dije, pero si me era feliz, entonces ese es el problema, porque muchas veces nosotros pensamos en qué nos gustaría en vez de qué nos serviría, y aunque sería ideal, claro, estar trabajar de lo que nos gusta, en la sociedad en la que nos encontramos es bastante complicado subsistir de eso, y mucha gente tal vez se lo compensa con dedicar eso como un tipo hobby extra o secundario del trabajo o labor, que sí nos está funcionando, de que sí nos funcionaría en el futuro. Porque, por ejemplo, lo que yo pensaba antes, bueno, pues me dedico a esto y en mis ratos libres, pues escribo algo, dibujo, pinto, hago otra cosa y así puedo como que llenar ese vacío emocional que me hubiera dado el haberme dedicado a algo. Porque, por ejemplo, antes yo sí tenía ese pensamiento y mi mamá me decía, no, si tú quieres ser, porque antes otra opción que tenía, que era algo que sí me podía servir según mi familia, era en medicina, porque era o doctor, yo pensaba en veterinario, psicólogo, que por cierto ya al final siempre terminé en psicología, pero me dijeron, puedes orientar a un tipo de método en psicología, orientado al arte, a un tipo de terapia, que sí existen, por cierto, pero en ese momento yo no tomaba en cuenta porque no lo conocía. Sí, tiene que ver también a qué es lo que estamos expuestos, qué es lo que nos Sí, ve reflejado, porque, por ejemplo, alguien que estudie medicina generalmente es porque en su Se familia hay va alguien más. influenciado Sí, por factores externos, ya sea por familia y por amistades. En mi caso, yo saqué BTP en Contaduría y Finanzas prácticamente por las amistades que tenía, que salimos de ciclo, entonces todos dijeron, van a estudiar eso, entonces básicamente yo dije, me voy ahí. ajá. Yo pues como dije anteriormente no tuve las posibilidades y hoy estoy aquí estudiando psicología, aunque también me hubiese gustado estudiar derecho, ser abogado, era algo también para lo que sentía vocación, por decirlo así, pero me gusta lo que estoy haciendo actualmente. Pero bueno, ¿y usted por qué escogió psicología? bueno, psicología la estudié porque quería estar en un tipo de rama de ciencias de la salud y como al investigar más sobre las otras ramas de medicina, yo dije, esto me siento como demasiada presión. Ni siquiera, Intimidado. sí, muy intimidado por toda la primera impresión o opiniones externas que yo tenía de otras personas sobre medicina, que, ¿cómo, qué tal es medicina? Ay, ¿qué tal va medicina? Me dan como que, no estudies medicina como primera carrera de medicina. Que, bueno, no está bien. Y me dejaba influenciar por ese tipo de comentarios, pero encontré un tipo de confort o lugar como seguro en psicología, porque empecé a investigar, empezaba a ver las maneras en las que yo podía desempeñarme, que no es simplemente sentarte en un lugar, en una oficina y otra persona ahí en un mueble diciéndote sus problemas. No solamente se refleja en eso, no solamente te puedes desempeñar en ese tipo de cosas, hay muchísimas ramas y es bastante versátil la carrera. Entonces, en el momento en que tú puedes decidir, por ejemplo, estudiar psicología, ya en el transcurso puedes autodescubrir qué rama te gusta más, qué te gustaría desempeñarte o qué otro tipo de labor te gustaría hacer en el futuro. Entonces, es como abrir un libro con muchas posibilidades en las que tú te puedes ya buscar cualquier tipo de interés y me pareció bastante llamativo y, pues, y hasta este momento me estoy gustando bastante. La adultez emergente y el trabajo. Donald Super identificó 5 etapas clave en su teoría de la motivación vocacional. En estas encontramos lo que es la cristalización, que se encuentra de los 14 a los 18 años, ¿verdad? En esta etapa los adolescentes se dejan de fantasías. Como decíamos antes, de niños nosotros queríamos ser de todo, ¿verdad? Y queríamos ser como un Optimus Prime, porque es un robot y se convierte en un carro. Nosotros queríamos ser doctor y abogado al mismo tiempo, ¿verdad? Yo Estas fantasías. queríamos ser Barbie.
Pero yo me acuerdo que siempre que veía alguna caricatura o serie que me encantaba, yo con mi hermana decíamos, yo soy ese, yo soy esa. Así, nos peleamos de como, yo soy el Reño Rojo, tú eres la Rosa. Y así. Sí. Entonces, en esta etapa ya se deja de fantasías y comenzamos a buscar una vocación, un trabajo más acorde a nuestras capacidades. Sí, y no solo capacidades, sino que talentos. Sí, eso ya va a la segunda etapa, que es de los 18 a los 21 años, que se llama la especificación. Nos englobamos más en las cosas en las que sentimos que somos más capaces. Por ejemplo, si eres bueno con las matemáticas, obviamente vas a buscar algo que se asemeje a lo que tú eres bueno, ¿verdad? Ingeniería, Sí. algo para el estilo. O si eres muy bueno hablando con las personas, vas a buscar una ocupación, sí, relacionada a lo que tú eres bueno. Ajá. No, o sea, periodismo, comunicación. Sí, comunicación. así es. La siguiente es la ejecución, que está entre los 21 y los 24 años. Es cuando ya estás en un empleo, pero ¿qué pasa? En este empleo es solo un escalón más a lo que buscas. Por ejemplo, ahorita mismo nosotros estamos estudiando, sí, ¿verdad? Estamos estudiando, tal vez no estamos trabajando de lo que queremos, sí, pero nos estamos esforzando de cierta forma y este tiene más como un valor, como una herramienta. Sí, que nos ayude para lograr estar en donde queremos estar. Así es. También básicamente en esta etapa no se trabaja de lo que uno quiere, sino que prácticamente lo que está a la mano. Sí, así es más como quien dice, para determinar de descubrir a lo que realmente aspiran las personas. Sí. De ahí seguimos con la estabilidad. Esto es de los 25 a los 35 años, ya cuando uno ya se siente como perteneciente a la empresa donde está trabajando. Lo que estamos laborando, sí. Sí, ya uno tiene más la estabilidad de poder decir, en esto voy a estar. Me siento más seguro, como que ya llevo mi tiempo aquí, tengo todos mis contactos, todas mis capacidades, ya he hecho X cosas, ya capacitado en esta otra, y sientes como que estás en un lugar seguro que no me va a pasar nada, estoy acá. Sí, ya sabes que tienes las competencias necesarias para desarrollarte en tu puesto. Y ya la consolidación es cuando ya estamos enfocados, ya estamos en un trabajo, ¿verdad? Ya estamos enfocados más en crecer más profesionalmente, capacitarnos en otras cosas. Ya el trabajo no cumple el rol funcional. Siento que aquí es como cuando ya estás donde quieres. Sí, y vemos a esos, por ejemplo, esos licenciados que son catedráticos incluso que conocimos en el colegio, y de que ahora están en su segunda carrera, tercera carrera, que están diciendo hacer otra cosa externa o secundaria de lo que ya hicieron anteriormente, y es como que, qué capacidad. Están como sobrecalificándose. Sí. Sí, básicamente lo que dicen ellos es como quien dice no quedarse solamente con una cosa, sino que buscar diversidad, como quien dice, para diferentes trabajos. Y siento yo que es importante porque, imagínate, nosotros lo vemos así porque estamos apenas en ejecución, pero ellos que están en consolidación, es como cuando te gradúas y decís, ¿ahora qué? O sea, ya hicieron bastante de la sección o del sector laboral en el que se encuentran. Y tal vez tienen el sentimiento de que, bueno, ahora qué más puedo hacer, que ver de qué más soy capaz. Por eso es como no quedarse en el mismo estanque. Exactamente. Es cruzar al otro lado del río. Y es importante porque también, imagínate, tenemos oportunidades, conoces más sobre otras cosas, y también puedes como que tener esa capacidad y ese privilegio de decir, no, a mí me pagan por mi experiencia. Es cierto. Y otra cosa bastante, ¿sabes lo que pasa? Cuando una persona se sobrecalifica. Entonces, es cierto que es valorado en una persona, pero digamos, si quiero aspirar el desempleo, ahora es y siempre ha sido uno de los problemas más grandes del país y de muchos países más, ¿verdad? Sí, más que todos los países que están en pleno desarrollo. En sus países subdesarrollados. Eso es una problemática bastante compleja, la verdad, sí. Porque, digamos, así como nosotros no tenemos mucha experiencia en el ámbito laboral, ¿verdad? Especialmente en el ámbito que no estamos estudiando. Así es, mejor dicho, sí. Ahora, ¿qué pasa si yo voy a buscar trabajo ahorita de psicólogo en algo específico del área de psicólogo? No estoy calificado. Y aparte de eso, también piden experiencia en muchos Ahora, imagínate que tú vayas a una plaza, a buscar una plaza, a entrevistarte, pero ¿qué pasa? Estás sobrecalificado. Ya es otro problema aparte. No van a querer. Otra cosa bastante interesante es cuando sentimos una vocación, digamos, una persona que tiene esa vocación por enseñar y se deja llevar y estudia para maestro, pedagogía, digamos. ¿Y qué pasa?
Cuando ya sale al mundo laboral, ¿qué pasa? Se da cuenta que hay muchos más maestros de los que se necesitan o de los que se puede contratar en una institución. Cierto. Sí. Y aparte de eso, también depende del sector, porque también está el sector privado y el sector público. Sí, Y pero me creo que imagino generalmente que los ambos lados, los ambos sectores están saturados. abarrotados, ¿sí? Y que el sector público, pues obviamente es el más deseado por todos. Entonces, es algo bastante, podría decirlo, complejo el decidir a dónde vas a apuntar, dónde estará tu norte. Básicamente, es como quien dice solamente vivir día a día, pero sin un plan a futuro. Así es, entonces, Y eso es lo que pasa en muchos jóvenes, tanto los que vienen entrando a lo que es la adultez Y emergente, siento que, vaya, que andan navegando sin un rumbo, tal vez porque no se han preguntado a sí mismos qué quiero yo ser dentro de unos 5 años, 10 años. y siento que sí, y quería complementar eso con lo que estabas diciendo, porque si estamos en una etapa en la que estamos decidiendo qué queremos ser, posiblemente estamos, o sea, no estoy donde quiero estar, pero tomando en cuenta la edad que tienes y los recursos que tienes, a dónde puedes llegar, tenés por lo menos un propósito temporal, sí, pero tenés un propósito, lo que vas a hacer a futuro, puede que estés en unos 3, 4, 5, 6 años, pero tenés algo con que levantarte, tenés algo con lo que tú te estás impulsando y trabajar. y algo que te puede sostener, sustentarte. Sí, porque imagina, ahorita no estamos en el trabajo que queremos, estamos trabajando, pero no es lo que nos gustaría. Pero al tener nuestros propósitos nos da la motivación de seguir en ese momento, por el momento, que nos está ayudando a algún día poder estar donde queremos. Sí, es una parte bastante interesante. Una manera Básicamente buena de verlo. como una Sí. frase, no sé si la leí o es que es algo que me vino a la mente, que tal vez no estamos tan bien como nos gustaría estar, pero ¿qué tal si no estamos bien por eso? Porque no sabemos qué tan bien nos gustaría llegar a estar. Bueno, chicos, en esta ocasión nosotros pudimos tratar y profundizar en el aspecto del trabajo y en cómo esto, más allá de un ingreso económico para nosotros, puede también ser como que una oportunidad para desarrollarnos profesionalmente, para buscar un sentido y una profundidad en nuestra vida. En estos dos aspectos y etapas que nosotros estuvimos hablando, que son la adolescencia y la adultez emergente. En la adolescencia esta puede ser una etapa formativa en la que nosotros estamos moldeándonos para poder descubrir, redescubrir, explorarnos sobre qué queremos ser. Y en la adultez emergente es cuando ya podemos consolidar y sentirnos mucho más o dentro de lo que queremos o buscar otras opciones a partir de lo que ya estamos encaminados actualmente, ya para sea buscar sentido en nuestra vida, propósito o incluso alcanzar un tipo de meta. En la psicología del desarrollo nosotros podemos también ver de que estas etapas son cruciales y influencian mucho nuestros gustos, nuestra vocación, lo que nosotros esperamos ser el día de mañana y de que también son etapas que nosotros tenemos que cuidar porque a pesar de que nosotros tenemos esa prisa de querer ser algo ya importante, ya querer ser lo que nosotros estamos planeados, que queremos ser ingenieros, psicólogos, que querés ser Abogados. exactamente abogados. Cumplir nuestros ideales. Exactamente, no es solo simplemente ver hacia allá, porque también todo lo que nosotros estamos haciendo ahorita importa. Y todo lo que, vaya, las desveladas, todos los trabajos que no queremos, todas esas horas extra que nos estamos sacrificando, Todos los también podcasts que importan. grabamos. Todos los podcasts que grabamos son importantes para esos pequeños pasos se puedan formar para lo que queremos ser el día de mañana. Incluso si el día de mañana ya logramos ser eso, no tiene que ser como un impedimento para querer algo más Y adelante. también que es importante no solo visualizar la meta, sino también disfrutar el Disfrutar el proceso. camino, los amigos que hicimos en el camino, eso es el trabajo. Y que si estamos básicamente en esta etapa o conocen a alguien que está en esta etapa, recuerden de que podían solamente ayudarle diciéndole de que puede que ahorita no estés haciendo lo que tú quieres, pero también eso te ayuda a buscarle un propósito, quién eres, qué quieres ser y de que baja tu propio ritmo, no estés con ansias porque ves que alguien está más rápido que tú, que alguien con tu misma edad o menor ya tiene un departamento o un auto, cada quien va a su ritmo, a lo que tiene a su alcance y el contexto de su vida que tiene, así que no te preocupes. Y esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Nosotros fuimos...